juez lo corrige, está haciendo. Es que no. Después ve la demanda, está siendo subjetivo a la hora de aceptarla o no aceptarla, con la claridad de precisión que dice. Normalmente el juez no entra a ese análisis. Lo que pasa es que se recuerdan que en algún momento les dije que en la demanda, cuando el juez va a determinar si le da trámite o no a la demanda, lo único que tiene que ver es que cumpla con todos los requisitos legales. No puede hacer análisis sobre todo el asunto. Entonces, si la demanda, señores, estamos en clases, si la demanda cumple con todos los requisitos legales, el juez tiene que dar trámite. Entonces, normalmente el juez no entra a esos análisis en cuanto a la claridad y precisión de los hechos, a no ser que sea algo muy evidente. Entonces, sí se ven casos de que el juez dice, por ejemplo, se rechaza la demanda porque no hay congruencia entre los hechos y la petición, o cuestiones por el estilo, cuando son cosas muy burdas. Cuando son cosas más sutiles, ya corresponderá que lo alegue la otra parte a través de la excepción de la cosa. Y si la otra parte considera que no tiene claridad, demanda defectuosa. Es una excepción por demanda defectuosa. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Si se recuerdan, estábamos viendo los hechos y más o menos habíamos dicho cómo se redactan los hechos. Pueden que viene entrando, no me apague la luz, por favor. Entonces, en cuanto a la redacción de los hechos, habíamos dicho que tienen que cumplir con esas características que dice el artículo 68, el artículo 106 del Código, de que sean expresados con claridad y precisión. Y además, como dice el artículo 61 del mismo Código, que sean los hechos a que se refiere la petición. Dijimos que hay que narrar los hechos en su totalidad, partiendo del punto de que el juez no conoce los hechos, ¿no? Y aun cuando tuviera conocimiento privado sobre parte o la totalidad de los hechos sobre los que se va a realizar ese proceso, no puede hacer uso de ese conocimiento privado, solo puede conocer sobre los hechos que aleguen las partes y en su momento con base en lo que respecto a esos hechos prueben las partes. De lo contrario, el juez no puede tomar en cuenta los hechos o no los conocer. Entonces hay que contarle toda la historia al juez y hay que contárselo de una forma argumentativa, de tal manera que cualquiera con la simple lectura quedara convencido de la procedencia de esa demanda. Obviamente sujeto a la condición de que se prueben esos hechos, pero que alguien al leer esa demanda dijera, si esos hechos se prueban y yo soy el juez, yo declaro por lugar esa demanda. Y entonces para esos efectos dijimos que normalmente uno debería ir vinculando de una vez los hechos con el fundamento de derechos. Es un poco difícil hacer una redacción de hechos que sean puros hechos sin involucrar derecho. Se involucra aquí de una vez el fundamento de derecho. Y entonces vamos a ver más o menos cómo funcionaría esto en esta demanda que teníamos de ejemplo. Empieza la narración de hechos y, como dijimos, obviamente cada caso es diferente, pero una idea general podría ser que lo primero que se narra en el apartado de hechos, una de las primeras cosas que se narra en el apartado de hechos, es lo relativo a la legitimación. Entonces, en este caso, se recuerda que les conté que era un accidente de tránsito. Entonces, se iban a reclamar los daños causados al vehículo propiamente y además los daños causados a sus ocupantes. Entonces, en cuanto a los daños causados a los ocupantes, la legitimación es bastante más obvia. Si más adelante voy a decir que me fracturaron un brazo, pues obviamente el legitimado no hay necesidad de decirlo, hacer esa reclamación soy yo. Pero en cuanto al vehículo, pues sí habría que hablar algo en cuanto a la propiedad, y por eso es que la demanda funciona, ¿no? Entonces dice, yo fulano, fui propietario del vehículo, está toda la identificación del vehículo. En cuanto a la propiedad de este vehículo, cabe notar que lo adquirí desde hace bastante tiempo. Por eso, el traspaso del mismo fue formalizado y operado en el registro respectivo hasta después de que haya sido el hecho de tránsito, a que hago referencia más adelante. De la misma forma, meses después de este hecho de tránsito, el legítimo ejercicio de mi derecho de propiedad,
dispuse del vehículo en cuestión, el cual a la fecha ya no es de mi propiedad, pero lo era al momento de producirse el accidente automovilístico en cuestión. O sea, entre que el accidente ocurrió y la demanda se presentó, vendieron lo que quedaba del vehículo, como chatarra o para que lo repararan, lo que sea, pero lo vendieron. Pero en el momento del hecho de tránsito, este señor era el propietario, por lo tanto, él era el legitimado para reparar esos daños. Entonces sigue diciendo el día, la fecha, aproximadamente a tales horas, yo fulano de tal me encontraba conduciendo el vehículo identificado en el párrafo precedente de oriente a poniente sobre la 18 calle de la zona 2, colonia Reformita, a la altura del crucero de la 18 calle y sexta avenida de dicha zona. Como ven, con mucho detalle, porque si no, no se puede entender qué es lo que está pasando y no se puede tener una clara idea de quién pudiera ser el responsable de ese hecho de tránsito. Entonces se encontraban a bordo de mi vehículo las señoras y los menores de edad. En el episodio indicado en el párrafo anterior, a mí me correspondía el derecho de vía. Sin embargo, el señor, a bordo del taxi propiedad de la entidad demandada, identificado con las placas tales, circulando sobre la sexta avenida de norte a sur contra la vía, hizo caso del uso del aire, motivo por el cual colisionaron ambos vehículos, sufriendo severos daños en su estructura del vehículo que era de mi propiedad, y resultando lesionados todos los ocupantes. De lo anteriormente expuesto se deriva que estamos ante la presencia de un hecho de tránsito que fue ocasionado por culpa y con la plena responsabilidad del señor fulano, siendo solidariamente responsable de la propietaria del vehículo y esta sociedad que está siendo demandada. A consecuencia del hecho de tránsito anteriormente relatado, intervino la Policía Nacional Civil, resultando su actuación en la iniciación del proceso penal identificado con el número tal. La existencia de este proceso ha generado gastos a los demandantes, especialmente pago de honorarios profesionales al abogado que nos auxilió en dicho proceso penal. En cuanto a los daños sufridos por el presentado, su nombre, y ahí está la enumeración de cuáles fueron esos daños: sus lesiones corporales, los daños sufridos por el vehículo que era de su propiedad identificado al inicio de esta demanda, los gastos causados por mi educación y la de mi familia, y el pago de honorarios profesionales al abogado que nos auxilió en el proceso penal anteriormente referido. Aquí es importante hacer una distinción entre los daños y perjuicios. Normalmente en este tipo de demandas se hace una reclamación de daños y se hace una reclamación de perjuicios. De hecho, la demanda, como veíamos al inicio, es un juicio ordinario de daños y perjuicios. Pero, aunque normalmente están íntimamente vinculados, los daños y perjuicios son dos cosas distintas. Pueden existir daños sin existir perjuicios, y en más raras ocasiones, pero también puede pasar que existan perjuicios sin que existan daños. El Código Civil hace expresamente la distinción y dice que los daños son las pérdidas que el afectado sufre en su patrimonio y que los perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir. Entonces, aquí es importante que lo vean en relación a una demanda de daños y perjuicios, pero es más importante que vean la panorámica general de esta distinción que estamos haciendo. En una demanda es perfectamente válido formular varias pretensiones. El Código Procesal Civil y Mercantil expresamente lo establece, que en la demanda pueden deducirse diversas pretensiones. Obviamente establece unos requisitos ahí que no sean contradictorios entre sí, que deban tramitarse por la misma vía, etc. Pero el hecho es que, aunque se planteen todas en una misma demanda, estamos hablando de cosas distintas. Y por lo tanto, hay que hacer un deslinde adecuado entre los sujetos. Normalmente, a no ser que fuera un caso muy especial en el que se diga lo contrario, los sujetos siempre van a ser los mismos en cuanto a todas las pretensiones que se deduzcan. Es decir, hay, en el caso de este ejemplo, dos señoras y este señor como demandantes, y además los menores de edad representados por sus padres. Esos son los demandantes, y esos son los demandantes en cuanto a todas las pretensiones. Y hay un solo demandado, que es esta sociedad anónima. Y normalmente así ocurre cuando se deducen varias pretensiones. Es el demandante o los demandantes son demandantes en cuanto a todas las pretensiones, y el demandado o los demandados son demandados en cuanto a todas las pretensiones. Eventualmente pueden haber algunos casos en que no sea así. Por ejemplo, un caso típico es en un juicio relacionado con un contrato de arrendamiento. Si en ese contrato de arrendamiento había un fiador
y yo voy a demandar la desocupación y el cobro de rentas atrasadas, pues es perfectamente válido que reclame las dos cosas en una sola demanda. En contra del arrendatario, yo voy a reclamar las dos cosas. Es decir, del arrendatario pretendo que desocupe el inmueble y también del arrendatario pretendo que me pague las rentas. Del fiador únicamente pretendo el pago de las rentas, porque esa es la obligación que él garantizó con su responsabilidad personal. Él no me puede garantizar ni me puede cumplir de alguna forma la desocupación del inmueble. Entonces, en un caso de esos, sí haría uno la distinción de que en cuanto a la desocupación y cobro de rentas atrasadas demando al arrendatario y al fiador lo demando solo en cuanto al cobro de rentas atrasadas. Entonces, pero en este caso decíamos, son los mismos sujetos para todas las pretensiones que se están deduciendo. Pero luego, en cuanto a lo demás, nuevamente hablamos de los elementos de la acción, sujeto, sujeto y causa. Ya dijimos qué pasa con los sujetos. Pero el objeto y la causa sí son distintos cuando se formulan diversas pretensiones. Es decir, yo voy a tener una pretensión de resarcimiento de daños y aunque está vinculada con esa, completamente distinta, tengo una pretensión de resarcimiento de perjuicios. Y hay unos ciertos hechos que le dan sustento a mi pretensión de resarcimiento de daños y hay otros hechos distintos que le dan sustento a mi pretensión de resarcimiento de perjuicios. Y hay un monto específico que yo voy a pretender por ese resarcimiento de daños y hay otro monto específico distinto que yo voy a pretender por el resarcimiento de los perjuicios. Entonces, ya desde este momento tenemos que ir haciendo ese deslinde. Por eso es que hasta lo que habíamos leído habla de cuáles fueron los daños que sufrió este señor. Y luego dice, por acá en cuanto a los perjuicios, como consecuencia del hecho de tránsito ya referido, dejé de trabajar durante un mes y medio, pero que en este tiempo dejé de percibir ganancias lícitas consistentes en mis ingresos que sirven para el sostenimiento de mi familia. En cuanto a los daños sufridos por las presentadas, que son las dos señoras y los menores de edad y ahí están identificados, consisten en las lesiones causadas a cada uno de nosotros. Para los efectos del presente proceso, todos los demandantes solicitamos que se haga una condena al pago de daños y perjuicios en contra de la entidad demandada, los cuales deberán ser fijados en un incidente con posterioridad de la sentencia, de conformidad con lo que dispone el artículo 150 de la Ley del Procedimiento Judicial. Esa es una norma bien importante que les va a servir mucho. ¿Sí? Licenciado, si hubieran varios de los ocupantes del vehículo que resultaron lesionados y que por eso tuvieron perjuicios, cada uno tiene que reclamar el perjuicio recibido. Exacto, supongamos que la señora, una de las señoras también trabajaba, entonces también tendríamos que decir que los perjuicios sufridos por esta señora fueron que dejó de trabajar y que la otra señora ejercía el comercio, pues dejó de ejercer el comercio y entonces en su momento, sobre todo en este incidente que se menciona aquí, vamos a tener que establecer cuáles fueron el monto específico de esos perjuicios. Entonces, por ejemplo, tendríamos que probar el de la que ejercía el comercio, más o menos cuáles eran sus ganancias promedio mensuales y durante cuánto tiempo tuvo que dejar de trabajar, de ejercer el comercio, etcétera, etcétera. Con los señores que trabajaban y tenían un sueldo, pues cuál era su salario, ese tipo de cosas. Y en el caso de que los apartados los numera, en este caso los números romanos, esa es pura cuestión de forma, es estilo, digamos, ¿no? Es estilo y ni siquiera es un estilo que yo use consistentemente, digamos, a veces lo hago así, a veces solo por párrafos, eso no importa, eso es como usted entiende. Lo que sí es que a veces, en este caso, no se produce, porque digamos, todo está, es una sola línea discursiva la que estamos sosteniendo, digamos, para la demanda. Y muchas veces en una demanda no es necesario hacer subtítulos. A veces cuando es un caso más complejo, sí, pero una demanda como esta no es necesario hacer subtítulos. Pero muchas veces en una contestación de demanda, cuando usted no se limita a contestar la demanda, sino por ejemplo plantea excepciones perentorias, ahí sí no es obligatorio, pero sí es muy recomendable que se hagan subtítulos, porque si no se revuelven distintas cosas. Por ejemplo, usted tiene distintas actitudes procesales en un solo memorial, entonces usted sí debería tener un subtítulo de la contestación de la demanda, cuáles son sus hechos de la contestación de la demanda, de la excepción perentoria de tal cosa, cuáles son los hechos de la excepción perentoria, de la excepción perentoria de tal otra
de la reconvención, si hubiera reconvención, cuáles son esos hechos. Ahí sí es casi obligatoria esa separación. Lo mismo si usted plantea excepciones previas, por ejemplo, plantea distintas excepciones previas. Entonces, cada excepción previa tiene su propio sustento. Entonces usted diría, de la excepción previa de incompetencia tal cosa, de la excepción previa de más defectuosa tal cosa, y así va a ser la separación. Y es válido mencionar, digamos, si hubieran varias excepciones previas, mencionarle al juez, digamos, bueno, esta la interpongo por esta razón, pero si usted no concuerda con esa idea, pues entonces está esta también para... Lo que pasa es que las excepciones previas son una sola etapa procesal. Entonces, aunque usted tenga varias, el juez, incluso la ley ordena que el juez resuelve en un solo auto todas las excepciones previas. Y ya vamos a ver en su momento que la única excepción a esa regla es cuando se plantea la excepción previa de incompetencia y después la declara con lugar, porque dice la ley que en ese caso declara con lugar la incompetencia, ordena trasladarlo al juez competente y que ese se pronuncie sobre las obras. Pero aún existiendo una excepción previa de incompetencia, si la declarara sin lugar el juez, tendría que pronunciarse sobre todas. Entonces no son sucesivas ni es una en defecto de la otra, sino que el juez se va a pronunciar sobre todas. Y podría decir, por ejemplo, con lugar a la excepción previa de demanda defectuosa, con lugar a la excepción previa de falta de personería, con lugar a la excepción previa de falta de personería, con lugar a la excepción previa de caducidad, todo en un solo auto. O sea, no por el hecho de decir con lugar a la excepción previa de demanda defectuosa nos olvidamos de lo demás. Pero en este caso, al momento de resolver por la una es con lugar y otra sin lugar, la otra parte al momento de apelar se lleva con día de incidente por separado. A ver, la otra parte al momento de apelar, perdón. Apelar las resoluciones donde el juez, por ejemplo, declaró con lugar dos de las excepciones. Entonces apela, pero apela la resolución por separado, o sea, por cada excepción. El recurso de apelación es uno solo. Entonces apela por el recurso, o sea... El recurso de apelación es uno solo y en su momento usted va a tener que expresar con qué de esa resolución usted está en desacuerdo, que es lo que se conoce como la expresión de agravios. Entonces usted dice, mire, de esta resolución estoy de acuerdo con que hayan declarado sin lugar la excepción para demanda defectuosa y la de falta de personalidad, pero estoy en desacuerdo con que hayan declarado con lugar la de falta de personería y la de caducidad. Entonces, obviamente, ya no tiene que explicar por qué está de acuerdo en lo que le favoreció. Entonces, vamos a decir, con la excepción previa de falta de personalidad estoy en desacuerdo con que la hayan declarado sin lugar y expresa sus razones, con la otra estoy en desacuerdo y expresa sus razones. E incluso, pero nos estamos yendo muy al final del curso, pero incluso en ese caso, en el ejemplo que usted tiene, usted era la demandada, la declararon con lugar, la demandante, perdón, declararon con lugar dos excepciones previas y por eso usted está en desacuerdo. Yo como demandado, como declararon sin lugar dos de mis excepciones previas, también tengo derecho a apelar. E incluso si yo no presento recurso de apelación, pues no puedo adherir a lo que usted haya presentado, por eso ya lo vamos a ver en un momento. ¿En la apelación también se puede omitir lo que sí está de acuerdo y solo poner lo que está en desacuerdo o se tiene que poner todo? No, usted plantea recurso de apelación en contra de X resolución. Cuando usted plantea el recurso de apelación, basta con que diga planteo recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de septiembre del año 2013. No es necesario que diga nada más. Usted podría, si quiere, decir específicamente en cuanto declaró con lugar las excepciones previas de tal cosa o las declaró sin lugar, según que para lo que estoy representando, pero no es necesario, porque después lo va a tener que hacer en su expresión de agravios. Incluso el mismo Código Procesal Civil Mercantil indica expresamente que la apelación se considera solo en lo desfavorable al recurrente que haya sido expresamente impugnado. Entonces, cuando llegue el momento de usted exprese sus agravios, usted tendrá que hacer la especificación de que lo que le importunaba o le molestaba o estaba usted en desacuerdo de esa resolución. Pero es una cuestión de estilo. Normalmente todos presentamos el recurso de apelación así, sin expresión de agravios, pero nada dice que usted no pudiera presentar un recurso de apelación con expresión de agravios. De hecho, uno de los trabajos que está en el curso dice: presente el memorial haciendo la expresión de agravios o un recurso de apelación con expresión de agravios. O sea, ustedes, desde el mismo momento en que le notificaron hace 3 días la resolución y iba a presentar su recurso de apelación, podría en ese mismo memorial decir de una vez todo aquello con lo cual usted esté en desacuerdo, porque esté en desacuerdo. Es pura cuestión de estilo. ¿Alguna otra duda?
A ver, pues decíamos, el artículo 150 de la ley de los organismos judiciales es un artículo muy importante porque ya en la práctica sirve con mucha frecuencia. Porque muchas veces aquello que se pretende en un proceso de conocimiento es una pretensión de carácter estrictamente económico, es decir, es una cantidad dineraria lo que pretendemos que se convenga a pagar a la otra parte. Entonces, siempre que pasa eso, entra a poder este artículo 150 de la ley de los organismos judiciales. Cuando es otro tipo de pretensiones, no, por ejemplo, si estoy pidiendo un divorcio, no entra a jugar, aunque sí, si en el divorcio van a fijar una pensión alimenticia, por ejemplo. Cuando es la nulidad de un contrato, o la nulidad de un instrumento público, o la reivindicación de una propiedad, en todos esos casos son pretensiones de valor indeterminado y por lo tanto este artículo no entra a funcionar. Pero cuando sí tengo una reclamación dineraria propiamente dicha, siempre vamos a tener que hacer aplicación de este artículo, aunque no la hagamos de forma tan expresa, digamos. Listo. Cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. ¿Eso qué quiere decir? Yo cuando tengo una pretensión que consiste en la reclamación de una suma de dinero, se supone en principio que el juez en la sentencia debería decir: declara con lugar la demanda, condena a fulano a pagar tal cantidad de dinero, 100,000 quetzales, medio millón de quetzales, 1,000,000 de quetzales, lo que sea. Para que eso pase, salud, obviamente tienen que pasar cosas como antecedentes. Para empezar, yo le tengo que formular al juez una petición específica de cuánto es lo que quiero. Yo le tengo que pedir que condene a esta persona a pagarme 500,000 quetzales. Y a esos 500,000 quetzales el juez tendrá que decidir si me otorgan los 500,000 quetzales, si no me da nada, o me otorga alguna cantidad entre nada de 500,000. Pero yo le tengo que formular una petición específica. Y para formularle una petición específica, como sustento de esa petición, yo tengo que haber alegado los hechos conducentes que le den, que sirvan de base para esa petición. Es decir, la cantidad que yo estoy reclamando no puede salir de ley. Tengo que haber establecido que en este caso de daños y perjuicios, pues que efectivamente me causaron daños por X cantidad y perjuicios por X cantidad. Y luego, durante la tramitación del proceso, específicamente en el periodo de prueba, tengo que probar el monto de esos daños y perjuicios en este caso. Entonces, en estos supuestos decimos lo que se supone que debería pasar, lo primero que uno debería intentar es que esos daños sean fijados específicamente en la sentencia, en cantidad líquida, como dice acá. Pero luego sigue diciendo la norma: de no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiera sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos. Entonces, ya me da otras dos opciones la ley: una posibilidad de que sea a través de un incidente y otra posibilidad de que sea fijado por unos expertos. Estos dos últimos supuestos, el del incidente y el de la prueba de expertos, son cuestiones que pasarían después de la sentencia. Entonces, en estos casos, en la sentencia el juez solo diría: declara con lugar la demanda y condena, digamos que fueron reclamación de daños y perjuicios, condena al fulano a pagar daños y a pagar perjuicios que serán fijados con posterioridad a la sentencia. De una vez en esa sentencia, el juez diría si por el procedimiento de los incidentes o por el procedimiento de la prueba de examen de expertos. ¿Cuál de esas dos? La que yo le haya pedido. Entonces, yo tengo que pensar, según el caso, cuál de las dos le voy a pedir. ¿Y cuál de las dos pido? Depende del caso. En un caso común y corriente, digamos, lo más recomendable sería pedir que fuera por el procedimiento
procedimiento de los incidentes. Es un procedimiento menos complicado. Si es un caso muy complejo en el que la determinación de los daños y de los perjuicios sea más complicada, entonces pediré que se haga a través de un dictamen de expertos. En este caso, que lo que habrá que acreditar es cuáles fueron los gastos médicos, qué le pasó al carro, cuánto tiempo dejó de trabajar, cuánto ganaba y ese tipo de cuestiones. Son cuestiones relativamente sencillas, entonces pedimos que se haga a través de un incidente. Pero importantísimo, dice la norma, se establecerá por lo menos, según hubiere sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación del incidente. Entonces yo le tengo que decir al juez sobre qué bases va a hacer se va a hacer esa determinación en el incidente después. O sea, no se trata de que después en el incidente me voy a poner a ver qué me invento, sino ya cuando llego al incidente ya desde esta demanda dije, mire, yo en su momento, si usted me declara conmutar la demanda, lo que yo le voy a probar es cuáles fueron mis gastos médicos, cuáles fueron los gastos en la reparación del vehículo, cuánto fue lo que dejé de ganar por no trabajar, etc. ¿Quería decir algo? Sí, que o sea, el juez ya en la sentencia no condena de una vez la cantidad específica que se va a dar por los daños y perjuicios, sino que siempre se da por los incidentes. No, en los casos del segundo párrafo. Y en este caso que estamos planteando, estamos pidiendo ese tema del segundo párrafo. ¿Y por qué se pediría eso y no que el juez lo diga? Depende de la situación. Aquí, sobre todo en este caso, y pasa mucho con estos casos de vehículos, muchas veces tiene usted un poco de urgencia en promover la demanda, porque a lo mejor en un momento determinado usted está en una situación en la que podría asegurar de mejor forma su derecho. Digamos, no es este el caso, pero hubo otro caso que llevamos nosotros, en el que un carro de un señor salvadoreño, el señor tenía su carro allá, se vino manejando aquí algún fin de semana o qué sé yo, y chocó a una persona con su carro de aquí de Guatemala. Entonces ahí había que promover una demanda muy rápido, porque si el señor se iba a El Salvador, olvídese. Y sobre todo había que aprovechar que el vehículo estaba en Guatemala, porque era tal vez lo único que más o menos se podía tener acceso relativamente fácil para que sirviera para garantizar los resultados del proceso. Entonces en ese caso se promovió la demanda y los vehículos se los había llevado la policía, estaban en el depósito judicial. Y entonces, justo antes de que obtuvieran ellos la devolución de su vehículo, se logró hacer efectivo el secuestro. Y entonces, sobre esa base y a pagar, pues obviamente les convenía más pagar el valor de la reparación y poder recuperar su vehículo y regresarse. Entonces, en un caso como eso, de aquí a que usted se pone a recolectar las pruebas de que si cuánto le va a costar la reparación, y entonces mejor lo pide de esta forma. Si usted tiene más tiempo, pues lo ideal es sí de una vez pedir la fijación de la sentencia. O a lo mejor son cosas, la prueba sería muy complicada y no vale la pena si usted no tiene ya la certeza de que le van a declarar con lugar su demanda. Otro caso, un señor, y es caso de la vida real, promovió la demanda y todo, un señor va caminando por la calle, en la zona 1 donde hay algunos inmuebles que ya están muy viejos, y de la nada una pared se cae, le cae encima al señor, el señor se muere. ¿Ya? Entonces se planteó una reclamación de daños y perjuicios por el fallecimiento del señor. Y entonces ahí la prueba se vuelve más complicada. En ese caso, si no pedimos que la prueba se hiciera en incidente con posterioridad a la sentencia, sino por el procedimiento de dictamen de expertos. Porque ya después, efectivamente, al final de cuentas, en ese caso sí llegó a sentencia, ¿no? En sentencia declararon por lugar la demanda y luego hubo que seguir la prueba. Entonces conseguimos un experto que nos estableció, según la edad del señor y su actividad diaria y el lugar donde vivía, etcétera, cuál era su esperanza de vida, cuáles eran sus ingresos, cuánto se podía esperar que hubiera ganado durante el resto de su vida, etcétera, etcétera. Entonces, hacer toda esa prueba cuando usted todavía no sabe siquiera si le van a declarar con lugar su demanda, a veces no tiene mucho sentido, entonces se lo reservo para después. Pero lo que sí hay que hacer, que es lo que quiero remarcar aquí, es establecer en la demanda con qué bases se va a hacer la determinación. Ya
ya por lo menos dejar los moldes, ya en su momento llena los moldes después con la prueba que tenga que hacer, pero por lo menos dejar establecido qué es lo que va a tener que probar después. ¿Sí? Solo, por pura curiosidad, en ese caso específico de la pared que se cayó, ¿cómo que se podría pedir por daños? Bien, para empezar estaban, no me recuerdo, es un caso de hace un montón de años, pero por así, de que sí, le puedo asegurar, estaban los gastos funerarios, se pedía un resarcimiento por el daño moral, pero creo que eso no lo dieron, y alguna otra cosa, sobre todo la reclamación iba por el lado de los perjuicios, por todo esto que el señor hubiera trabajado durante el resto de su vida y hubiera obtenido ingresos económicos. Bueno, entonces decíamos que esto se va a hacer en incidente de conformidad con el artículo 108. Si hay menores de edad y hay, digamos, o sea, hay obligación de mantenerlos y el que falleció era el obligado a mantenerlos, ¿eso se plantea en los daños o en los perjuicios? Vamos a ver. El que se murió tiene un hijo menor de edad y entonces se pretende digamos que el responsable del fallecimiento siga pagando la alimentación de ese menor de edad. Sí, que ayude en la manutención, pues, porque pongamos la mamá no trabaja, nunca ha trabajado, entonces no sabe trabajar y le va a costar. Habría que analizar más despacio el caso, pero así viéndolo en frío, a mí me parece que no podría usted reclamar propiamente alimentos para esos menores, porque la responsabilidad de pago de alimentos como tales era del fallecido. Y entonces, cuando una persona fallece, existe una especie de ficción jurídica en la que se acumulan todos sus derechos y todas sus obligaciones, que se llama mortual. Entonces, pues digamos, una reclamación que se hiciera a favor del fallecido, digamos, podría hacerse en nombre de esa mortual. Y si, digamos, esta era una persona que de todos modos no daba pensión alimenticia, por decirlo, se podría hacer una reclamación de fijación de pensión alimenticia en contra de la mortual. Pero este responsable del fallecimiento, no por esa razón, no por esa responsabilidad, adquiere una obligación de pago de alimentos. Entonces, yo como vería la situación en ese caso, es que habría que hacer una reclamación de daños y perjuicios, como muy correcto. Entonces, para que paguen igual lo que este señor hubiera ganado el resto de su vida, los gastos funerarios, y a lo mejor estuvo en el hospital un tiempo antes de morirse, pues todos esos gastos hospitalarios, qué sé yo. Y luego, si digamos esa reclamación la estuviera promoviendo no la madre del menor, digamos, sino alguien más que tenía esa representación, entonces la madre del menor en representación de ese menor podría demandar a esta mortual, que ahora sí ya va a tener recursos porque tuvo todo ese pago de los daños y perjuicios, o podría embargarse de una vez en el juicio oral de fijación de pensión alimenticia los derechos litigiosos que tenga esta mortual en el proceso de reclamación de daños y perjuicios, por ejemplo. Bueno, entonces aquí decíamos que de conformidad con este artículo 150 vamos a hacer la determinación de los daños y perjuicios en incidente y la sentencia. Entonces dice, conformarse con esta disposición legal, las bases con arreglo a las cuales deberá hacerse su oportunidad de liquidación de los daños y perjuicios que deben pagarse a los demandantes por las lesiones sufridas son las que establece el artículo 1655 del Código Civil. Entonces aquí ya vamos viendo cómo empezamos a involucrar el fundamento de derecho también dentro de la misma narración de hechos. Este artículo 1655 del Código Civil lo que dice es: si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de los daños y perjuicios que resultan de su incapacidad corporal parcial o total para el trabajo fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias. Primero, edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiera sido afectada. Segundo, obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Y tercero, posibilidad y
obligada. En caso de muerte, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella podrán reclamar la indemnización que será fijada conforme con las disposiciones anteriores. De que está específicamente lo que usted preguntaba, es una reclamación de daños y perjuicios, no propiamente de alimentos. Obviamente, la reclamación se fijará atendiendo a esa obligación de pagar alimentos, pero no es una obligación de pagar alimentos. Entonces dice, para el efecto en cuanto al inciso primero de dicho artículo, esos datos ya fueron proporcionados al inicio de la demanda, dentro de las generales de ley de los tres comparecientes. Los datos de los menores, sus nombres son los siguientes, sus edades, estado civil, etc. En cuanto al inciso segundo, yo, fulano, el señor, tengo la obligación legal de alimentar a mi esposa y a mis 3 hijos. Ninguno de los otros afectados tiene obligación de alimentar a terceros. Finalmente, en cuanto al inciso tercero, la parte demandada es una sociedad mercantil que se dedica a la prestación de los servicios de taxis, lo que hace lógico suponer que tiene bienes e ingresos en cantidad suficiente para responder de la obligación que se reclama. Aunque, como he indicado, solicitamos que la determinación de la cantidad líquida